Híjole, hoy el programa tenemos temas bien duros, ¿eh? Pero hay que tocarlos. Hay que tocarlos. No podemos hacer como que no vemos y no oímos. Fíjense que entre tantos vuelos que he tenido recientemente, entre tanta pasada por los aeropuertos, he visto dos escenas que en la primera sí me volteé y le dije a la hija, oye, no trates así a tu mamá, ¿eh? ¿A usted qué le importa? Sí, sí me importa. Es una señora mayor, merece respeto y no la trates así. No seas malagradecida. Me mentó la madre, me gritó y le dije, como quieras, me trago tu mentada de madre, pero tú no trates así a tu mamá. Punto, se acabó. He visto unas escenas, doctor Ricardo Iván Nania Alvarado, brutales en la calle, en una farmacia, en un hospital, en el aeropuerto. Basta voltear a ver cómo esas personas no están viviendo una vejez digna, porque los tratan mal, porque abusan de ellos, porque los roban, porque ¿qué está pasando con esta parte de no vivir una vejez saludable, digna? ¿Tú qué estás viendo en campo? Lo mismo, desafortunadamente tenemos, pues el nombre más fácil es llamarle depresión. Sin embargo, es tan solo un síntoma de una sociedad que ha ido perdiendo valores, en el cual la perspectiva ahora es el sentido pragmático del humano y que cuando ya no hay este respeto al derecho de alguien de vivir y ser digno de respeto irrestricto a sus derechos humanos, a la reciprocidad de que nos han criado, que nos han dado la vida, pues creo que las cosas se pierden. La forma más fácil es llamarle depresión. Sin embargo, pues hay un conjunto de factores que inciden. Hoy el tema, bueno, de depresión en adultos mayores me gusta y agradezco a Grupo Punto de Partida este espacio que nos abren, porque la depresión pues solamente puede ser a veces un síntoma de la punta del iceberg de cuestiones más severas. La depresión básicamente quisiera dividirla en tres grandes rubros. Uno, en aquellos sujetos que ya padecían algún tipo de patología mental en edades previas y que probablemente condicionaron que se instalara este cuadro depresivo. Pues ansiedad, la misma depresión, trastornos de la personalidad, etcétera, alcoholismo. Otro factor pudiera ser lo inherente pues a padecer ciertas condiciones medioambientales, como lo estás mencionando, El el maltrato de los maltrato, hijos. ¡Qué el horror! estigma, señalar, etcétera. Y hay otro factor importantísimo que serían padecimientos físicos, en el cual el dolor, cáncer, ya sea per se o bien por el uso de fármacos que tienen efectos secundarios y que de alguna manera condiciona el cuadro depresivo. Y el COVID. Así es. El COVID, ¿cómo dejó a nuestros viejitos en México? Los Sí. dejó tristes. Tristes, solos, empobrecidos, aislados, y que de alguna manera hay que sensibilizar a la sociedad y particularmente a la familia, porque pues aunque se diga muy fácil el respeto y cariño, a veces a la hora de traducirlo en hechos muy puntuales en el día a día, hay estas faltas de respeto. Tomás Sirena, tú eres paciente de trastorno depresivo mayor. Válgame, eso se oye muy complicado, Tomás. ¿Qué edad tienes? 68 años. 68. ¿Cómo te trata tu familia? Bien, muy específicamente, mi familia me trata en general bien, pero particularmente yo padecí de depresión mayor, en, en específico cuando entré en mi estado de jubilación. Cuando me jubilé, después de 37 años de dar Te vino clases una en la depresión UNAM, espantosa. vino una depresión muy fuerte porque uno hace futurismo cuando uno inicia el proceso de jubilación
Pero ese futurismo empieza a caerse poco a poco y llega el momento en que el futurismo empieza a desmoronarse. Sí, cuando te llega el trancazo de ya no trabajas, y llega el ¿no? momento en que ya no estás en contacto con los jóvenes después de 37 años de dar clase en la UNAM. Entonces llega el momento en que tú te das cuenta de que estás solo en la casa y entonces te enfrentas a una realidad que no corresponde a toda una vida que tú has tenido, y entonces poco a poco entra el ocio, y ese ocio ya no te llena la vida, y entonces empieza un momento de que tú no te llena No te hallas. el punto en el que tú tienes que buscar la manera de llenar ese hueco. ¿Cómo lo llenaste? Y lo lleno con lectura, etcétera, pero eso no es suficiente. No es suficiente, y entonces empiezas tú a acudir poco a poco, con el alcohol, ¿sí? Y eso, de alguna manera, empieza a iniciar, en mi caso, muy en concreto, a empezar a tomar, ¿sí? Poco a poco, ¿sí? Y eso, de ¿Hasta alguna qué manera, punto? ¿hasta qué punto? Hasta el punto en donde tú empiezas a esperar a que tu esposa también se jubile para que los dos hagamos todo lo que habíamos pensado realizar, ¿sí? Porque habíamos hecho planes para realizar esa actividad juntos, ese futuro que nos habíamos prometido. Mientras que no sucede, entonces el alcohol empieza a predominar en mi vida. Y entonces el alcohol se combina, y entonces entro en un proceso de mayor agudeza de depresión. Y llega el momento en donde, cuando se jubila mi esposa, yo ya estaba en un estado de depresión fuerte, y entonces eso ocasiona que entro a un proceso en el que mi esposa se jubila, ¿sí? Y entonces no coincide conmigo, y entramos a iniciar un proceso mucho más complicado. No, bueno, imagínate. Mucho más complicado del inicio, para poder entrar a proyectar nuestra vida juntos. Y sucede lo que yo no daba por hecho una situación, que es el desenlace, y es que se muere mi esposa. Se muere mi esposa de la noche a la mañana, y eso me sorprende. Entonces se crea toda una situación peor todavía para mí. Se muere y entro en una depresión mayor, mucho mayor. Entonces, todo se viene abajo, todos los planes que yo había creído que podía yo tener, se caen. Ya no hay futuro. ¿Cómo estás hoy? Tuve que entrar a un proceso muy largo. Sí. ¿Con el doctor? Con el doctor Nani, en punto de partida. ¿Así se llama la agrupación? Punto de clínicas especializadas en salud mental. Partida, sí. Yo quisiera decir algo, Tomás, interesante, que yo creo que la gente lo debería saber. ¿Cuál es la diferencia entre tristeza, que es algo normal en todos los humanos, versus un cuadro de depresión? Hay un síntoma cardinal que se llama anedonia, que es la pérdida de la capacidad de sentir placer por lo que antes tú disfrutabas. Eso fue lo que le pasó a Tomás, y que ahí hay desesperanza, desilusión, apatía. Ya no hay nada que te llame las ganas de vivir, y eso es cuando conocemos a Tomás, y que por fortuna, bueno, esto quedó atrás. Hoy Tomás
es otra persona y es algo maravilloso de cómo los tratamientos psicoterapéuticos, Claro, es que farmacológicos, estimulación magnética transcraneal, entre otros, nos permiten cómo poder hacer que este doctor en economía hoy esté aquí con nosotros, el gran Tomás. qué maravilla. Yo los quiero felicitar a los dos. Danos los datos de Grupo Punto de Partida, por favor. Sí, es www.grupo.departida.org.mx. Es un placer recibirlos ahí. Y bueno, es un conjunto de 7 clínicas especializadas en salud mental. A ver, para irnos a anuncios QTF, por tiempo no podemos ahondar más en este tema, lo haremos más adelante en otros espacios, en alguna otra ocasión, pero quédense por favor con esto de manera muy importante, no importa la edad que tengas. La depresión no es échale ganas, no es tristeza. La depresión es una enfermedad y se trata, y uno sale avante, ¿eh? A todos nos puede dar. Lo único que tenemos que hacer es atendernos, no dejarlo pasar.